Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. A comienzos de la década de 1920, el norte de África era un escenario de tensiones profundas, fruto de ambiciones coloniales, resistencias locales y el choque entre dos mundos que no conseguían encontrar un punto de entendimiento. España, que había recibido un protectorado en el norte de Marruecos tras acuerdos internacionales con Francia, se encontraba inmersa en un terreno áspero, montañoso y difícil, dominado por las tribus rifeñas encabezadas por Abd el-Krim, un líder carismático, astuto y decidido, que no aceptaba la dominación extranjera. El año 1922 marcó uno de los momentos más delicados en esta confrontación, un periodo que se inscribe en la larga y dura Guerra del Rif, donde el Imperio español buscaba afianzar su presencia y autoridad mientras la población local luchaba con ferocidad por su independencia, su tierra y su identidad. El conflicto venía gestándose desde hacía años, pero los acontecimientos previos habían encendido una mecha imposible de apagar. España había sufrido una de las derrotas militares más humillantes de su historia moderna en 1921. El desastre de Anual. Miles de soldados españoles murieron, batallones enteros fueron aniquilados y la moral del país quedó devastada. Ese golpe dejó claro que el terreno rifeño no era solo un espacio geográfico, sino un laberinto estratégico, político y emocional, donde cada paso mal dado tenía consecuencias devastadoras. En 1922, España trataba de recomponerse del golpe, reorganizar su ejército y planificar una respuesta adecuada. Sin embargo, la realidad sobre el terreno era incierta, sangrienta y cambiante. La figura de Abd el-Krim cobraba fuerza día tras día. Este líder rifeño, antiguo funcionario y conocedor del sistema colonial, había comprendido que la única vía para garantizar la libertad de su pueblo era la resistencia armada y la organización política. No se trataba simplemente de una revuelta tribal, sino de una guerra con clara visión estratégica. Mientras tanto, en España se vivía una mezcla de indignación nacional, crisis política y necesidad de reafirmación imperial. La opinión pública estaba conmocionada y exigía respuestas. El ejército, herido en su orgullo, buscaba recuperar territorio y prestigio. Sin embargo, la logística era deficiente, la coordinación escasa y la orografía del Rif actuaba como un enemigo silencioso y constante. A lo largo de 1922 se intensificaron los combates y escaramuzas. Las tropas españolas, establecidas en una red de posiciones precarias, intentaban asegurar puertos, carreteras y destacamentos avanzados, mientras los rifeños aplicaban tácticas de guerrilla, emboscadas y movilidad continua. Los españoles dependían del abastecimiento marítimo y de pequeñas líneas terrestres, que bajo las condiciones hostiles del Rif, se convertían en trampas mortales. Era una guerra en la que cada avance significaba un esfuerzo enorme, y cada retirada podía transformarse en una masacre. Durante este periodo, el conflicto no era simplemente militar. Se trataba de una lucha psicológica, política y simbólica. España veía en el Rif la oportunidad de mantener un lugar en la esfera internacional, un modo de demostrar que aún tenía capacidad colonial y poder militar. Además, existía un componente estratégico, ya que el norte de Marruecos era esencial para controlar el acceso al Mediterráneo y garantizar influencia en una región competida por potencias europeas. Pero al otro lado, las tribus rifeñas defendían no solo su territorio, sino también su identidad cultural y religiosa. Para ellos la presencia española era una agresión a su forma de vida, una continuidad histórica de resistencia frente a invasores, desde los portugueses hasta los franceses. El terreno jugaba un papel decisivo. Las montañas, gargantas y barrancos del Rif ofrecían refugio y ventaja táctica a los combatientes locales. Las columnas españolas, compuestas en buena medida por reclutas sin experiencia y por tropas indígenas bajo bandera española, sufrían constantes ataques. El día a día para un soldado en 1922 era una mezcla de miedo, incertidumbre y cansancio extremo.
El clima, la falta de agua, la disentería y las dificultades para transportar heridos hacían que la guerra fuera tan cruel como invisible. Muchos combatientes morían sin haber visto siquiera a su enemigo, víctimas de la dureza del territorio o de emboscadas relámpago. En la península, la política se tambaleaba. El gobierno buscaba soluciones mientras la oposición criticaba la gestión del conflicto. Las familias lloraban a sus hijos muertos en una guerra que muchos no entendían ni querían. Los discursos sobre el honor nacional chocaban con la realidad del sufrimiento. La prensa relataba episodios dramáticos, a veces engrandeciendo la epopeya militar, otras veces denunciando la incompetencia y el abandono de las tropas. El Rif se convertía en una herida abierta en la conciencia española. Pero aunque España intentaba reorganizarse y responder, el 1922 representó una etapa de estancamiento y hostigamiento continuo. Las mejoras tácticas tardaban en llegar, las intervenciones aéreas estaban en una fase todavía inicial, y las alianzas diplomáticas no se traducían en cambios inmediatos. Marruecos, fragmentado en influencias francesa y española, se convertía en un escenario donde cada paso político internacional tenía eco en el campo de batalla. Francia observaba con atención, consciente de que el creciente poder rifeño también podía amenazar sus intereses en el sur. El conflicto durante ese año fue una transición entre la derrota y la preparación para una ofensiva futura. España sabía que debía reorganizar su mando militar, modernizar su armamento y replantear su estrategia. Las autoridades coloniales instaban a tomar decisiones de calado, mientras el ejército trataba de recuperar su prestigio a través de pequeñas victorias que, aunque tácticamente limitadas, intentaban reconstruir la moral. En el Rif, Abd el-Krim avanzaba en la consolidación de un estado rifeño proto-independiente, organizando estructuras administrativas, impartiendo justicia y enviando mensajes al mundo para legitimar su causa. Este equilibrio tenso creó una atmósfera de permanente inestabilidad. No había tregua real, ni paz posible. Era un año intermedio donde las heridas de Annual seguían frescas y el desenlace futuro permanecía incierto. Para los rifeños el conflicto adquiría dimensión épica, una lucha por la supervivencia. Para los españoles era un desafío existencial, una prueba histórica que definía su papel internacional. Cada colina, cada poblado y cada ruta en el Rif representaba un pulso entre dos proyectos, uno europeo y colonial, otro africano y emancipador. La guerra no terminaría ese año. Lo que se vivió en 1922 fue una antesala de enfrentamientos decisivos que vendrían después, incluida la colaboración hispano-francesa, que años más tarde forzaría el declive de Abd el-Krim. Pero en ese periodo específico el conflicto mostró su crudeza sin grandes victorias ni derrotas definitivas. Fue un tiempo de desgaste, de reforzamiento de convicciones y de sufrimiento compartido por ambos bandos. Un episodio donde la historia se escribió no solo con estrategias militares, sino con la resistencia humana en medio de la incertidumbre, la ambición y el deseo de libertad o dominio, según el lado de la línea que se habitara. El año 1922, dentro del conflicto entre España y Marruecos es, en definitiva, un retrato de un pasado de lucha colonial que marcó profundamente a ambos pueblos. Es el reflejo de un choque cultural, político y militar que dejó huellas profundas y enseñanzas duras. Una etapa donde el orgullo chocó con la realidad, y donde, en las montañas del Rif, miles de vidas se vieron atrapadas en una historia de poder, resistencia y tragedia, que aún resuena en la memoria colectiva. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.